la bienvenida a esta mesa de investigadores en ciencias sociales desarrolladas en el marco de la sexta semana de la investigación. En esta mesa pues contaremos con la participación de destacados investigadores e investigadoras que compartirán los resultados, ¿no?, de todos sus trabajos que ellos vienen realizando. Les recordamos que las preguntas al público se recibirán únicamente por el chat de Zoom y serán respondidas al final de todas las exposiciones. Daremos inicio a la primera presentación. En esos momentos se va a presentar Diana Lucía Jacob Bruce. Ella viene de la Pontificia Universidad Católica del Perú. El tema a tratar es sistema penitenciario y enfoque de género. Ella es doctora en estudios de las mujeres y de género por la Universidad de Warwick en el Reino Unido. Es magíster en estudios de género y licenciada en psicología clínica por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Su labor investigadora se centra en las áreas de prisiones, castigos y espacios de confinamiento de mujeres, violencia de género, intersección entre género y cultura y el concepto de agencia. Adelante, profesora. Tiene 15 minutos para su exposición. Muchísimas gracias, Carla. Muchísimas gracias a mis colegas que también están el día de hoy en la mesa y gracias a quienes también se han conectado para escuchar nuestras presentaciones. Bueno, mi nombre es Lucía. Yo voy a trabajar un poquito lo que es el sistema penitenciario desde el enfoque de género a partir de una investigación que desarrollo y que vengo todavía desarrollando en establecimientos penitenciarios de mujeres, ¿no? Entonces, un poco voy a tratar de hacer de manera sucinta la propuesta teórica de la investigación, cómo fue de manera particular este proceso de investigación, algunas reflexiones y terminar con algunas conclusiones y espero que sus preguntas pueda aclararlas, ¿no? Entonces, para comenzar, como propuesta teórica, tenemos que situarnos en las conceptualizaciones sociológicas de lo que se entiende como cárcel, ¿no? Entonces, si nosotros pensamos de manera teórica, ¿no?, tradicional, de cómo se entiende una cárcel, podemos llevar a los conceptos de institución total de Goffman y cómo estas instituciones totales que están fragmentadas de la sociedad, separadas, generan daños en el sujeto, ¿no?, que Goffman definió como los daños del encarcelamiento. Si nosotros vemos un esquema muy tradicional de las conceptualizaciones teóricas de la cárcel, vemos que los autores se enfocaron sobre todo en cárceles pensadas en Estados Unidos y Europa, ¿no? Que son un poco este imaginario de cárcel, ¿no? Donde la cárcel está muy fragmentada de la sociedad o intenta estar fragmentada y separada de la sociedad, donde hay una relación muy jerárquica entre autoridades y personas privadas de libertad, donde cada uno tiene roles rígidos y binarios, ¿no? Y la mirada del sujeto privado de libertad siempre es desde la mortificación, es decir, de los daños que genera el encarcelamiento, lo cual es real, pero también investigaciones actuales nos han comenzado a plantear, tratar de ver de una manera diferente el concepto de prisiones a partir de las cárceles en América Latina, ¿no? Porque si nosotros pensamos en el modelo normativo, ¿no?, que nos plantean Goffman y todas las teorías generadas en el norte, vamos a plantear que nuestras cárceles no cumplen su función, ¿no? No cumplen nada de lo que han planteado. Entonces, más que pensar en nuestras cárceles como espacios sin ley, precarios, carenciados o violentos que no logran asemejarse al modelo de la cárcel, surge una propuesta criminológica que es la criminología del sur, que dice, ok, en vez de decir aquello en lo que fallamos y que no estamos haciendo bien, hay que comenzar a pensar cómo funcionan nuestros espacios, ¿no? Y desde nuestros espacios, cómo dialogan con los modelos teóricos del norte. Ya esto se le va a nombrar como la descolonización del conocimiento, ¿no? Comenzar a construir teoría situada, ¿no? Y desde ahí no pensar en estos espacios como carentes absolutamente de orden, sino que de repente se configura otro tipo de orden,
¿no? Entonces, en ese sentido, a partir del 2016 aproximadamente, surgen diferentes estudios en América Latina, en África, sobre las prisiones en el sur global, ¿no? Y sobre todo en cárceles latinoamericanas comienzan a pensarse de que el control y el orden se construyen de manera distinta, no con una mirada jerárquica de las autoridades a las personas privadas de libertad, sino que hay diferentes formas de gobierno como el cogobierno y el autogobierno, ¿no? Donde las personas privadas de libertad tienen un protagonismo mucho más presente en las dinámicas cotidianas y en la construcción y configuración del orden. Y además, las cárceles no funcionan necesariamente como las planteó Goffman, de manera tan distante y separada de la sociedad, entre comillas, libre, sino que es muy permeable. Hay múltiples actores formales e informales que entran y salen de las cárceles que configuran circuitos, circuitos de afectos, circuitos sociales y también circuitos económicos. Entonces, si nosotros podemos volver a mirar el esquema de cómo funcionan nuestras cárceles en América Latina, iría un poco más en esta línea esquemática, ¿no? Donde la relación entre autoridades y personas privadas de libertad es más negociada, es más dinámica, donde hay figuras de autogobierno y cogobierno, donde el sujeto ya no solamente es un sujeto mortificado, sino también un sujeto que participa en la negociación constante de la construcción del orden, y hay una relación permeable que genera circuitos entre el adentro y la fuera de las prisiones. Entonces, nos damos cuenta que frente a eso, la manera como conceptualizamos las cárceles también comienza a cambiar. Sin embargo, la mayoría de investigaciones que se han elaborado han sido en cárceles de hombres, ¿no? El 95% de nuestras personas privadas de libertad son hombres y por tanto hay un foco mayor en las cárceles masculinas, ¿no? Sin embargo, también las cárceles son instituciones patriarcales, ¿no? Donde hay si bien las cárceles tienen una restricción de movimiento, en las cárceles de mujeres hay mayor restricción de movimiento, ¿no? Y también muchas veces se ha visto que son las mujeres seres mucho más pasivos dentro de la construcción de ese orden y la negociación. Y por tanto, en la investigación que yo trataba de hacer era comenzar a ver cuáles son estas agencias o estas acciones que tienen las mujeres dentro de la negociación del poder dentro de las cárceles. Entonces, tomando en cuenta esa mirada conceptualizante, yo me detengo en Santa Mónica, ¿no? Que es la cárcel más antigua y más grande del Perú. La mayoría de mujeres, al igual que en toda la región, es por tráfico ilícito de drogas. Tiene una capacidad para 300 mujeres. Sin embargo, en el momento que yo llevé a cabo mi trabajo de campo eran más de 700. Hay 3 pabellones en los cuales están las mujeres y hay 20, solamente para dar unas cifras, hay 20 personas encargadas de la seguridad de manera rotativa, entonces no siempre están todas las personas, y hay aproximadamente 7 psicólogas, ¿no? Entonces, si nosotros tomamos en cuenta los recursos humanos que existen para construir el orden, ¿no? Como agentes de seguridad o psicólogas, por ejemplo, y la cantidad de población penitenciaria, un poco es, ok, ¿cómo funciona realmente la gobernanza y el orden que se construye en Santa Mónica y cómo el género atraviesa, ¿no? Esta construcción? Para ello se llevó a cabo una etnografía de aproximadamente 6 meses, donde yo iba de manera cotidiana al penal y trabajaba con observación participante, procesos grupales, procesos individuales y conversaciones informales con los diferentes actores del establecimiento penitenciario. Entonces, las principales reflexiones es que tengo dos que quiero compartir con ustedes hoy, si me alcanza el tiempo. Que por un lado Santa Mónica funciona también como un cogobierno, donde hay un orden institucional, ¿no? Regido por una dimensión formal y las autoridades, pero también hay un orden constitucionario regido por las personas privadas de libertad, donde hay delegadas que funcionan como intermediarias entre estos dos órdenes, y además
que el cogobierno está atravesado por el género, donde lo podemos observar en el poder que tienen las delegadas y en el imaginario que se construye sobre las delegadas. Entonces, si nosotros pensamos en cómo funciona una cárcel de mediana seguridad en nuestro país, podemos ver que hay un orden institucional, un orden formal, ¿no? Donde el INPE, la institución pública del Estado-Nación, que administra las cárceles, que responde a una lógica del derecho nacional a través del Código de Ejecución Penal, donde en principio hay una lógica de arriba hacia abajo, con procedimientos estándares, normativos y escritos para mantener la seguridad y el orden. Y un poco el organigrama de una cárcel de mediana seguridad es aquel el que yo lo muestro en el esquema, ¿no? Donde hay una dirección. Hay tres áreas grandes: administración, seguridad y tratamiento, y que un poco son aquellas personas que están encargadas del funcionamiento y el orden de la cárcel. Sin embargo, nosotros en la praxis vamos a ver que hay un orden también que vamos a llamar consuetudinario, que se legitima en la praxis cotidiana y que va a estar administrado por delegadas elegidas democráticamente dentro del penal, ¿no? En una negociación constante entre autoridades y las mujeres de cada pabellón, ¿no? Entonces nosotros tenemos que en Santa Mónica, por ejemplo, hay una delegada general de todo el penal, pero también hay delegadas que podrían estar categorizadas o agrupadas según las diferentes instancias del INPE: administración, seguridad o tratamiento, ¿no? Entonces hay delegadas generales en cada pabellón, hay tesoreras, hay encargadas de limpieza, encargadas de comida, hay delegadas de seguridad o hay delegadas encargadas a áreas como lo legal, lo cultural o el deporte. Entonces, las delegadas ayudan, aportan y son responsables de la convivencia y la gestión diaria del orden dentro de sus bloques y sus pabellones, ¿no? Y por ejemplo, en el caso de seguridad, ellas median los conflictos entre las mujeres y tienen la posibilidad de gestionar cambios internos para favorecer la convivencia. Por otro lado, las delegadas que están encargadas o responsables de tratamiento también ayudan o cooperan o organizan propiamente las actividades de tratamiento. Por ejemplo, en el Día del Psicólogo, donde se va a hacer una presentación o una actuación, ellas son las encargadas de organizar la actuación dentro de su pabellón, junto con la tesorera, por ejemplo, comprar los materiales, ¿no? Y junto con las otras delegadas poder organizar a las mujeres que van a participar para responder a la demanda del INPE, ¿no? Y además, esto se da de una manera de cofinanciamiento, ¿no? El penal, desde el Estado, brinda, en el cárcel de mujeres por lo menos, tres comidas diarias, ¿no? Pero en realidad el mantenimiento del penal se logra a través de las cuotas semanales y la organización de fondos comunales por pabellón, ¿no? Entonces, si hay que arreglar el baño, si hay que pintar las paredes, esto se genera a partir de las cuotas, ¿no? O si hay que llevar a cabo una actividad dentro del penal, también hay un cofinanciamiento. Entonces, la gobernanza viene con cofinanciamiento por ambas partes. Y esto, a diferencia, es una praxis y un sistema local. No está escrito en ningún lugar y hay una flexibilización de las normas y los procesos basados en prácticas y relaciones cotidianas, ¿no? Una de las figuras más importantes van a ser las delegadas, y ellas son elegidas por su pabellón, y su elección va a suponer una negociación constante entre el personal y la población penitenciaria, ¿no? Entonces, los candidatos se van a basar en su reputación, y a diferencia, por ejemplo, de penales de hombres, donde la reputación está vinculada a la idea de el que tiene más poder, acá la reputación va a estar vinculada a aquellas mujeres que son consideradas más justas y que tienen más capacidad de escucha y diálogo crítico. Y ellas van a funcionar como intermediarias entre estos dos mundos, entre el mundo de las autoridades y el mundo del personal penitenciario y de la población penitenciaria. Entonces, por un lado, van a propiciar generar suficiente orden y seguridad para mantener al margen a las autoridades y al personal, y a su vez, por tanto, tratar de buscar cierta autonomía y bienestar para la población penitenciaria. Algo interesante es que el género atraviesa, ¿no? Y que esto se puede observar en cómo, en las figuras y en los imaginarios de las delegadas.
¿no? Entonces, por un lado, algunas citas de las mujeres, ¿no? Las delegadas son como nuestras madres y nosotros como sus hijas. Ellas tienen que saber cómo comunicar las cosas. U otra, ¿no? Me dicen que no soy madre, que nunca lo he sido y no lo seré. Que por eso que dicen que no sé escucharlas o entenderlas y que puedo ser muy insensible. A mí me gustan las cosas prácticas, no que me estén contando sus problemas. Entonces vemos que esta idea de la rol reproductora del cuidado y los atributos asociados a la feminidad tradicional como la empatía, la atención, la capacidad de escucha y el consejo también se trasladan a lo que se espera de las delegadas. Pero en este caso se reconfigura el rol de cuidado y maternidad desde una gestión política en el espacio público, ¿no? Entonces, eso es algo interesante, ¿no? Se espera el cuidado, pero también se espera la negociación de ese cuidado en el espacio público junto con las autoridades penitenciarias. Pero también la manera como se deslegitima a las delegadas pasa por cuestionamientos tradicionales sobre la sexualidad femenina. Entonces, por ejemplo, cuando se quiere ya eliminar a una delegada y que salga de su cargo, comienzan a haber varios conflictos como a través de difamación, ¿no? Y la difamación se centra, por ejemplo, en rumores sobre su sexualidad, ya sea porque se considera una mujer que tiene muchas parejas sexuales o porque se considera que una mujer está relacionada en parejas homoeróticos, ¿no? Entonces, esto lleva a deslegitimar a las delegadas en su rol y por tanto a ser sacadas del espacio público, ¿no? Entonces, como conclusiones para terminar, vemos que las cárceles, y sobre todo en esta cárcel de mujeres, funciona como este cogobierno, ¿no? Esta negociación dinámica, fluida, cambiante, donde tenemos que dejar de pensar la cárcel como institución total o como aquella que no cumple los criterios para ser una institución total y comenzar a pensar de manera local cómo funcionan las cárceles en nuestro país y qué dinámicas en realidad se están moviendo para comprender desde ahí nuevas formas, por ejemplo, de carcelería, ¿no? Hay una participación activa de las mujeres en el orden y la convivencia, donde las cuales están atravesadas por el imaginario de feminidad tradicional, que se reproduce con ciertas transformaciones, pero que también ayudan a legitimar y deslegitimar su posicionamiento en el espacio público. Muchísimas gracias. Muy bien, agradecemos a la doctora Diana Lucía por esta valiosa información, ¿no? Que nos ha brindado esta valiosa exposición donde nos ha explicado un poco sobre la situación de las mujeres, ¿no? En los espacios penitenciarios. Bien, ahora continuamos con el ponente José Carlos Vilca Narváez. Él viene de la Universidad Nacional Micaela Bacía de Apurímac. El tema a explicar es la cadena de valor en la competitividad de empresas de servicios automotrices peruanas. A continuación, damos paso al doctor José Carlos Vilca Narváez, licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Nacional Micaela Bacía de Apurímac. Es máster en Gestión Pública e Innovación Pedagógica por la Escuela de Negocios EUSIN y la Universidad San Martín de Porres y doctor en Gestión Empresarial por la Universidad Nacional Hermilio Valdizán de Guano. Asimismo, ha complementado su formación con estudios de doctorado en Administración en la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco y diplomado en Administración Pública, Estadística e Investigación Científica. Adelante, doctor Vilca, dispone de 15 minutos para su presentación. Muy bien, muchas gracias. ¿Me logran escuchar? Muy bien. ¿Me escucha, señorita Carla? Sí, sí se escucha Gracias. correcto. En principio, agradecer por este espacio a la Red Peruana de Universidades en esta sexta semana de la investigación y yo voy a dar a conocer, voy a socializar el contenido de mi artículo científico. Y yo participo a nombre de la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac, en efecto, con el título de mi artículo de investigación, efecto de de la cadena de valor en la competitividad de las empresas de servicios automotrices peruanas, cuyos responsables somos José Carlos Vilca Narváez, Javier Carlín Ramos, Robert Aníbal Luciano Alipio. Bien, este trabajo académico desarrollamos dentro del marco de una investigación colectiva.
dando a conocer de que no es sostenible llevar adelante investigaciones solitarias. En efecto, nosotros nos hemos aliado entre dos docentes ordinarios de esta casa superior con un par externo, en este caso, doctor Robert Aníbal Luciano Alipio. En efecto, el tema a socializar viene a ser la cadena de valor y en la competitividad de las empresas de servicios de automotriz. Este trabajo ha sido publicado en la revista venezolana de gerencia, ¿no? Data en este caso de la ciudad de Venezuela. Allí tenemos algunas características propias pues de este repositorio académico. En efecto, los contenidos, vale decir, el orden o contenido del manuscrito está en función a lo que señala en mi presentación. Eh, eh, Bien, nosotros desarrollamos este trabajo de investigación, ¿no? Siempre con la objetividad del caso en relación a la cadena de valor, no en las empresas de servicio automotriz, como una situación problemática, en este caso clara y objetiva, según Abidén y Avesillas, quienes sostienen en sus publicaciones de la OCDE, de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, refiere que las economías emergentes de la cadena de valor de automotriz restringe la competitividad y el crecimiento del sector donde existe, en este caso, la limitada diversificación productiva y la dependencia de importaciones. Y asimismo podemos visualizar una débil adopción de tecnologías y digitalización limitada. También podemos observar insuficiente enfoque en la sostenibilidad y gestión ambiental, limitada profesionalización de las actividades de soporte y poca capacidad de innovación en el servicio. En este caso, yo a mis colegas presentes en esta sala quiero referir en vista que nosotros somos solo parte integrante de los países emergentes, comúnmente llamados ¿no? Provenientes de una economía emergente o primarios exportadores, como tal, como integrantes de este conglomerado de economías emergentes, compartimos estas situaciones problemáticas en nuestro país. En vista que la unidad de análisis viene a ser las empresas de servicios de automotriz, en este sector económico se percibe estas situaciones problemáticas y estas situaciones problemáticas definitivamente demandan ser pues atendidas con una participación de la academia, una participación del Estado y con una participación del Estado, ¿no? El encuentro de estos tres organismos pueden en parte o en medida no resolver estos problemas que se aquejan en nuestro país, en este sector económico bastante importante del sector terciario. Casualmente, esta actividad económica se encuentra dentro del sector económico terciario y además se ha percibido también de que existe una limitada asociatividad en este sector económico y esto definitivamente repercute, ¿no? En el éxito empresarial, así como le llama el, el estadounidense Michael Porter académico. Él nos ayuda a caracterizar tanto la cadena de valor y asimismo la competitividad. La competitividad para una organización privada vendría a ser, pues, no de que las organizaciones generen una capacidad instalada, no, una capacidad instalada, una capacidad técnica, una capacidad tecnológica para poder generar un éxito empresarial y asimismo una organización del Estado tendría que buscar, ¿no? El bienestar social mediante la competitividad. Asimismo, podemos nosotros describir la situación problemática de la competitividad pues en las empresas de servicios automotriz peruanas. Según Georgi 2022 sostiene que en el entorno globalizado el problema se deriva de las limitaciones competitivas
que afrontan el sector automotriz, especialmente en economías emergentes, donde existe limitada diversificación productiva, dependencia de insumos y tecnologías externas, débil innovación, limitada digitalización y sostenibilidad. En efecto, todo ello va a repercutir directamente en la capacidad competitiva de las empresas, ¿no?, de servicios automotriz. Esta situación problemática que también, ¿no?, es parte, ¿no?, en un contexto de una economía emergente, y nosotros, vuelvo a repetir, somos parte de este sector económico. Somos provenientes de una economía emergente porque nosotros nos dedicamos más a la importación de exportación de materias primas o commodities, pero y pues también nosotros, así como exportamos materias primas, no tenemos la capacidad industrial, no, nos vemos obligados a importar en este sector económico pues un conjunto de eh, autopartes para poder fortalecer a la línea de servicios del sector automotriz. Entonces, compartimos esta situación problemática en nuestro país, ¿no? Tratándose de que esta situación problemática se ha contextualizado en países emergentes, según GEORG 2022. Asimismo, vamos a ver la justificación e importancia teórica sobre este trabajo de investigación. Tenemos a Porter, que en el año 1985 señala que la gestión de la cadena de valor permite optimizar procesos, reducir costos y generar ventaja competitiva sostenible. En este caso, dentro de la cadena de valor podemos visualizar un conjunto de eslabones, tanto como actividades primarias, soporte y margen de servicio. Cada uno de estos valores o estos eslabones tienen que crear valor en una organización empresarial y así consecuentemente generar, ¿no?, la competitividad. Tenemos a Farid Setiawan en el 2022, la cadena de valor permite identificar actividades que generen, ¿no?, la diferenciación y la eficiencia. Y finalmente, Wang en el año 2023 refiere integrar innovación, digitalización para competir globalmente. Estimados presentes en esta sala y asimismo quienes nos están visualizando esta presentación, hoy en día el principal componente para poder desarrollar una actividad económica, una actividad académica es la digitalización. La digitalización crea valor para poder no generar contenidos, sea en función a bienes y servicios. La digitalización hoy en día es es un componente que se debe de incorporar para poder, en cualquier actividad económica o de servicios, para generar valor. Por ejemplo, en tema de el análisis de estudio en el sector de empresas de servicios automotriz, se ha visto durante el proceso de recolección de datos, en ese proceso de acercamiento a los informantes, que existe una desorganización, existe un uso adecuado de los residuos sólidos, existe pues una administración eh, tradicional, no está automatizado, eh, no tanto financiera, económicamente, inclusive sus procesos de servicios no están automatizados. Entonces, esto es una preocupación en nuestro país, ¿no? Y además, este sector económico de servicios de automotriz son las menos atendidas por el gobierno, pero son aquellas organizaciones empresariales que generan mayores oportunidades de empleo para nuestros conciudadanos. Es lo más importante, ¿no? A pesar de ¿no?, de la asistencia técnica del Estado, pero independientemente, estas empresas generan ¿no?, oportunidades de empleo. Asimismo, ¿no?, son quienes se dedican también a poder tributar sus impuestos, y estos impuestos definitivamente se centralizan en la cuenta nacional y estos se redistribuyen a los tres niveles de gobierno.
Dentro de la revisión teórica tenemos este modelo de cadena de valor. Según Porter, tenemos las actividades primarias, actividades de apoyo, soporte y margen de precios. Esto se dimensiona en el siguiente orden. Dentro de las actividades primarias tenemos la logística interna, operación de logística externa, marketing, servicios y postventa. Asimismo, las actividades de apoyo, la infraestructura, gestión de talento humano, de recursos humanos, tecnología, aprovisionamiento, son dimensiones que refuerzan, ¿no? a esta actividad de soporte o apoyo. Y margen de precios, tenemos valor percibido y calidad de servicio. Para poder ¿no? hacer consistente esta presentación, debo decir de que cada eslabón debe sumar una camisa de fuerza para poder crear valor en una organización, y ese valor definitivamente va a generar competitividad en la prestación de sus servicios, ¿no? en la colectividad o en el espacio donde se desempeña. Asimismo, debo señalar con este trabajo de investigación lo que se genera es definitivamente no reforzar a la línea de investigación de gestión empresarial, porque creemos que existen brechas en este sector académico, y con este trabajo de cadena de valor y competitividad ¿no? de las empresas de servicio automotriz, con los resultados y otros detalles se puede ir reforzando a esta línea de investigación. Asimismo, la competitividad empresarial se entiende como la capacidad de las organizaciones para generar que la calidad de servicio, mejora de experiencia y percepción del cliente. Asimismo, la innovación, diferenciación y optimización, digitalización, transformación de tecnología, velocidad de respuesta y gestión ambiental y la sostenibilidad organizacional. Definitivamente, son las dimensiones que demandan ser estudiados, y a continuación vamos a verlo cómo se han podido medir estos indicadores. Tenemos aspectos metodológicos de la investigación. Nuestro trabajo de investigación, nuestro artículo, nuestro manuscrito, tiene un enfoque cuantitativo, tipo alcance de investigación es pura y explicativa. Diseño no experimental, población, pequeñas empresas de servicios automotriz del Perú. Tenemos 310 representantes, gerentes o administradores o propietarios de estas empresas de servicios de automotriz. Muestreo no probabilístico, instrumento cuestionario de 37, 36 ítems, validez por 5 expertos, confiabilidad alfa de Cronbach. Hemos visto, gracias a este estadígrafo, la confiabilidad, la consistencia de las preguntas de nuestro cuestionario. Y asimismo tenemos el análisis estadístico. Hemos empleado el SPS, AMOS, ¿no? como un software estadístico, y asimismo hemos empleado el modelo de ecuaciones estructurales para poder comprobar las hipótesis de esta investigación. Eh, Allí tenemos la figura 1, modelo teórico de la cadena de valor en la competitividad. Podemos visualizar este modelo. Este modelo tiene dos variables, una variable independiente y otra variable dependiente. La variable independiente es la cadena de valor. Vamos a señalar de que la cadena de valor tiene una incidencia significativa en la competitividad de las empresas de servicios automotriz. En efecto, si las empresas gestionan adecuadamente sus actividades, tanto primarias, actividades de soporte y margen de servicios, entonces la cadena de valor, ¿no? La cadena de valor se fortalece, y se genera ¿qué? Se genera mayor capacidad de servicio, mayor capacidad de innovación, mayor desempeño ambiental o gestión ambiental, y finalmente mayor digitalización. Entonces, este es nuestro modelo, no como un tema central de nuestra investigación. Asimismo, tenemos los resultados del modelo de ecuaciones, estructurales para la cadena de valor y la competitividad de servicios automotriz. En este caso, nosotros, todas las flechas que visualizamos entre la actividad primaria y la calidad de servicio, ¿no? Dan a conocer de que existe una influencia directa, ¿no? Y los valores muestran que la magnitud, ¿no? del efecto son, ¿no? consistentes. En este caso,
existe una influencia entre la actividad primaria y la calidad de servicio y la innovación. Y asimismo tenemos en la actividad primaria tiene una influencia con las actividades de soporte y margen de servicios. Y entre otros, ¿no? Podemos ir explicando, detallando los resultados de las ecuaciones diferenciales, ¿no? Definitivamente evidencian las actividades primarias ejercen una influencia determinante sobre las actividades secundarias y el margen de servicios, y este a su vez impulsa, ¿no? Significativamente la calidad de servicio, la innovación, la digitalización, entre otros. Tenemos las conclusiones de este trabajo que hemos dado a conocer. Este estudio demuestra que la competitividad del sector automotriz no depende de las acciones aisladas, sino de una cadena de valor plenamente articulada, donde la digitalización, la innovación y la calidad de servicio se convierten, ¿no?, en los principales motores del desarrollo sostenible. Las empresas que integran estratégicamente cada eslabón de su cadena serán los que lideran el futuro del sector. Finalmente, debo señalar que para mí ha sido pues una experiencia de haber desarrollado un trabajo de investigación en este sector del mercado. Se ha visto muchas deficiencias, y esas deficiencias se ha ido contrastando con algunas teorías, con algunos antecedentes, y efectivamente como país emergente o primario exportador tenemos muchas limitaciones, principalmente en la digitalización, en la gestión ambiental y en la innovación. Muchas gracias, señorita Stephanie. Gracias por esta Muchísimas oportunidad. gracias a usted. Muchísimas gracias, doctor Vilca, por su clara y precisa presentación que aporta una mirada estratégica, ¿no?, sobre la competencia empresarial y la importancia de la cadena de valor en el sector automotriz peruano. Muchísimas gracias. Y ahora continuamos con José Rolando Gamarra Moncayo. Él, desde la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. El tema a tratar es Resilience as a Predictor of Empathy as Dental Students and Latin America, a Multicenter Study. Seguidamente escucharemos la exposición de José Rolando Gamarra Moncayo. Él es psicólogo e investigador de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. El profesor Gamarra destaca por su responsabilidad, proactividad y compromiso ético, con especial interés en los campos de la educación, la investigación, la psicometría y el desarrollo humano. Adelante, profesor Gamarra. Tiene 15 minutos para su exposición. Muchas gracias, señorita Carla. Buenas tardes con todos los presentes. Como bien ya me lo habían indicado, soy José Gamarra Moncayo, psicólogo, investigador RENACID y docente de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. Hoy voy a exponerles los resultados de un estudio que ya ha sido publicado. Se titula Resiliencia como predictor de la empatía en estudiantes de odontología en Latinoamérica, un estudio multicéntrico. Muy bien. Perdón. El contenido de la exposición girará en torno a estos 4 ejes. Primero la introducción, explicaremos el método, cuáles han sido los resultados y discutiremos estos resultados y sus implicancias prácticas. Muy bien, para empezar, sabemos que la formación odontológica prepara a los estudiantes para un contacto constante, no únicamente con los pacientes o las personas a nivel individual que acudirán a cada una de sus consultas, ¿no?, en búsqueda de servicios profesionales, sino que también tratarán con todas aquellas variables internas de cada una de estas personas, tales como, por ejemplo, el sufrimiento, el miedo, la angustia, la ansiedad, etcétera, porque sabemos que acudir a un servicio profesional específicamente del sector salud no es siempre una experiencia agradable. Y esto demanda que la formación en estos estudiantes no solo se aboque hacia competencias técnicas, sino también hacia habilidades socioemocionales para poder lidiar con todas estas situaciones. Es en este caso donde diversos autores proponen que la empatía viene a ser fundamental para fomentar algunas condiciones, como por ejemplo establecer una relación terapéutica efectiva, brindar una atención humanizada y favorecer también la adherencia al tratamiento. Y es especialmente sobre este último constructo
donde diversos estudios plantean que si bien cuando las personas acuden hacia un servicio de salud, no lo hacen con miras hacia que sea únicamente una consulta, una atención y ya nunca más ven al profesional. No, sino que dependiendo de la gravedad de su padecimiento, será necesaria 2, 3, 4 o las sesiones que fueran necesarias para poder tratar la dolencia, el padecimiento de esta persona. Y específicamente los estudios señalan que en este devenir de consultas o de asistencia a los servicios profesionales, gran parte de las personas abandonan su tratamiento puntualmente porque perciben una inadecuada relación, una inadecuada capacidad empática por parte del personal que lo está tratando. Y también vemos así nosotros la importancia de este constructo, de la empatía en la formación, en este caso específico de los estudiantes de odontología. No obstante, se ha demostrado también que la exposición a diversos factores estresantes a lo largo de la formación en ciencias de la salud puede originar lo que se conoce como la erosión empática, es decir, la pérdida de esta capacidad, la pérdida progresiva de esta capacidad que pueden llegar a sufrir ciertos estudiantes de ciencias de la salud, muchas veces por estar expuesto a condiciones tales como la exigencia académica, quizás para los que ya están en ciclos superiores o finales, mm, las demandas propias del internado o para aquellos incluso que son de primeros ciclos, adentrarse o afrontar de forma adecuada todas las demandas que exige la formación universitaria, la formación profesional, etcétera. Y es en este contexto donde resuena el factor de la resiliencia, entendido como la habilidad para afrontar y adaptarse positivamente a la adversidad. En efecto, algunos autores señalan que podría desempeñar un rol predictor bastante importante en el mantenimiento o en el fortalecimiento de la empatía. Es así que investigar esta relación posibilita aportar evidencia que enfatice no solo en la importancia de las habilidades técnicas que de por sí y todo profesional de la salud debe poseer porque pues está tratando con bienestar humano, vidas humanas incluso, y dependiendo de la calidad de su praxis, pues las personas lograrán obtener su mejoría o no siendo un caso deseado, pues lo contrario, sino también prestar atención hacia las habilidades emocionales que deben desarrollar en estos estudiantes en formación, que obviamente los preparen para enfrentar las demandas no solo de su tiempo presente, sino también a futuro, es decir, ya cuando estén en el campo profesional. Y es en este contexto donde se han planteado como hipótesis que las dimensiones de la resiliencia predicen a los factores de la empatía en estudiantes de odontología latinoamericanos. Como parte del método, este estudio obtuvo un diseño no experimental de carácter transversal y multicéntrico. Se tomó como muestra a 3.893 estudiantes de odontología de 5 países latinoamericanos, específicamente Colombia, Chile, Ecuador, México y Paraguay, a través de un muestreo por conveniencia. Los instrumentos que se aplicaron fueron dos, uno denominado la escala de empatía de Jefferson y la escala de resiliencia como rasgo, precisamente para medir la variable de resiliencia. La recopilación de estos datos fue analizada en dos fases, es decir, una vez ya establecida la base de datos con todos los procedimientos necesarios para su limpieza también, se dividió en dos fases, ¿no? La primera, relacionada a los análisis psicométricos de ambas escalas, de hecho, en muchos textos metodológicos cuantitativos, tales como por ejemplo los de Klein o los de Schumacher, recomiendan explícitamente, sobre todo cuando se va a trabajar con modelamiento de ecuaciones estructurales, reconocer la calidad psicométrica de todos los instrumentos con los que se vaya a trabajar, puesto que la calidad de los resultados finales dependerá de la calidad de las mediciones realizadas con los instrumentos aplicados. Y ya la segunda parte, bajo un enfoque de regresión estructural, es donde se vio la capacidad predictiva
de las dimensiones de la resiliencia sobre las de empatía. Todos esos análisis fueron ejecutados en el lenguaje de programación R, específicamente en el entorno RStudio. Pero antes de pasar a los resultados, vamos a explicar brevemente la configuración de estas variables. En primer lugar, la resiliencia, obviamente desde la óptica de los instrumentos aplicados, posee tres componentes: la resiliencia de ingeniería, entendida como la capacidad en términos de rapidez que puede tener una persona para recuperar el equilibrio tras un evento negativo. La resiliencia ecológica es aquella capacidad que puede desarrollar un individuo para reorganizarse, es decir, para poner en marcha diversas acciones sin, obviamente, ante un evento negativo, pero sin perder la funcionalidad de sus actividades cotidianas. Y la resiliencia de adaptación, que viene a ser aquella capacidad de gestionar y adaptarse a los cambios, pero de forma sostenida en el tiempo. Todo esto ante la consecución de un evento negativo previo. Y la empatía posee también tres componentes: el cuidado con compasión, que viene a ser ese carácter emocional de la empatía, que trata sobre la sensibilidad que puede tener una persona hacia el sufrimiento del paciente y su deseo genuino de ayudarlo. La adopción de perspectiva, que es el componente cognitivo, donde la persona será capaz de entender el padecimiento del paciente desde su punto de vista, pero sin necesidad de compartir sus emociones. Y el último componente, que es caminando en los zapatos del paciente, que viene a ser la capacidad de imaginarse en la situación del paciente y también esa capacidad de poder vivenciar cómo está experimentando el paciente ese evento negativo que está padeciendo. ¿Qué fue lo que encontramos? En primer lugar, ambas escalas poseen un buen ajuste psicométrico. No obstante, en la escala de empatía, específicamente la dimensión caminando en los zapatos del paciente tuvo una baja confiabilidad, pero solo en algunos países, específicamente en Paraguay y en México. Se confirmó la invarianza también por sexo en ambas escalas. De hecho, el análisis de invarianza factorial también fue medido en cada una de estas escalas, siendo un criterio deseado en todo instrumento psicométrico. Sí se pudo comprobar solamente bajo la variable de sexo, pero no así por país. Es decir, solo la escala de empatía demostró esta capacidad, pero no la escala de resiliencia. ¿Qué encontramos a nivel descriptivo? Que Paraguay y Ecuador fueron los países con los niveles más bajos de resiliencia, mientras que Colombia y nuevamente Paraguay fueron los países que obtuvieron los niveles más bajos de empatía. El modelo estructural, que vamos a ver más adelante, obtuvo un buen ajuste, evidenciado en los índices que se pueden visualizar en pantalla. ¿Qué más? Que las dimensiones de empatía, específicamente cuidado con compasión y adopción de perspectiva, fueron predichas positivamente por la dimensión ecológica de la resiliencia, pero de forma negativa por la resiliencia de adaptación. La resiliencia de ingeniería logró predecir positivamente a la adopción de perspectiva. Sin embargo, la dimensión caminando en los zapatos del paciente no fue significativamente predicha por ninguna dimensión de la resiliencia. Y este es el modelo estructural que pudo trabajarse y sobre el cual se obtuvieron los resultados. Como parte de la discusión y sus implicancias prácticas, es decir, el alcance de este estudio, podemos, en primer lugar, explicar que el cuidado con compasión y la adopción de perspectiva de la empatía fueron favorecidos por la resiliencia ecológica, es decir, predichos positivamente. ¿Y esto qué quiere decir? Que la capacidad de reorganizarse sin perder la funcionalidad puede promover tanto la sensibilidad emocional como la comprensión cognitiva del padecimiento del paciente. No así con la resiliencia adaptativa, que como recordaremos predijo de forma negativa. Y esto posiblemente porque específicamente esta dimensión tiene que ver con una mirada más personal, es decir, la resiliencia adaptativa, y centrarse mayormente en sí mismos como foco de referencia para poder superar este evento adverso, puede perder de vista, puede hacer perder progresivamente de vista la capacidad de poder entender el punto de vista del paciente
como parte de la dimensión relacionada a la empatía. La resiliencia de ingeniería predijo positivamente la adopción de perspectiva. ¿Y esto qué quiere decir? Que la recuperación rápida del equilibrio emocional, recordemos en términos de velocidad, ¿no? En términos de rapidez, que trata la dimensión ingeniería de la resiliencia, puede facilitar la comprensión racional del punto de vista del paciente. Y la última dimensión, caminando en los zapatos del paciente, no fue predicha de forma significativa por ninguna dimensión de la resiliencia. No obstante, eso puede estar sujeto también a que, recordemos el dato, la confiabilidad de esta dimensión fue baja, ¿no? En algunos países. Entonces, seguramente pudo haber alguna implicancia detrás, ¿no? Que podría explicar esa no predicción significativa de ninguna dimensión. ¿Y qué implicancias tienen todos estos hallazgos? Que podríamos recomendar incluir estrategias de fortalecimiento de la resiliencia en los programas de formación odontológica, especialmente en tratamiento de casos donde se exponga a los participantes hacia toma de decisiones que requieran mayor énfasis en la parte empática o también conectarlo con algunas experiencias vividas por ellos mismos, ¿no? Que hayan sido, digamos, adversas. La evaluación continua de estos atributos puede ayudar a prevenir la erosión empática y mejorar la calidad del cuidado. De hecho, eso también se sustenta en algunas bases teóricas que explicamos al inicio, ¿no? Y también, dado el carácter transversal, estos resultados abren la puerta a estudios longitudinales que podrían explorar cómo evoluciona esta interacción entre las variables estudiadas a lo largo de la formación odontológica. Y en el mejor de los casos también evidenciar cómo intervenciones específicas podrían modificar estas trayectorias. Y muy importante también tener en cuenta que a pesar de las fortalezas de este estudio, también hay algunas limitaciones y también estos no se deben perder de vista, ¿no? Por ejemplo, el muestreo por conveniencia utilizado no permite una generalización, como tal, no hay que tener cuidado con ello. También lo que ya se comentó, el carácter transversal no permite hacer proyecciones de carácter longitudinal, es por eso que se propuso la anterior recomendación. Otra cosa que también se había mencionado, ¿no? La baja confiabilidad de una de las dimensiones de empatía podría haber tenido algún impacto en la regresión estructural en general. No obstante, para mitigar estos efectos se utilizaron estimadores robustos dentro de la regresión estructural y también la falta de invarianza según país, específicamente en la escala de resiliencia, no permitiría, pues, de algún modo extrapolar a concluir que en todos los países se presenta esta realidad, pero sí podemos tomar estos resultados como algunos acercamientos hacia cada uno de estos contextos. Muy bien, esas son algunas de las referencias que fueron incluidas dentro de este material. Muchas gracias por su atención. Muy bien, muchas gracias al profesor José Rolando Gamarra Moncayo por compartirnos los resultados de su interesante investigación que resalta la relación entre resiliencia y empatía, elementos fundamentales en la formación integral de los profesionales de la salud. Muchísimas gracias. Y finalmente estamos con Lucero Díaz Gómez, ella viene de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. El tema a tratar es movilización comunitaria e indígena en la Amazonía peruana, experiencias de comunidades aguajún durante la pandemia. Ella es politóloga por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Actualmente se desempeña como asistente de la investigación en la Universidad Peruana Cayetano Heredia y es maestranda en salud pública y salud global por la misma institución. Adelante, Lucero, dispones de 15 minutos para tu exposición. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. Buenas tardes con todos y todas las presentes. Bueno, voy a presentar los resultados de una investigación que realizamos desde la Facultad de Salud Pública y Administración de la Universidad Cayetano Heredia sobre la movilización comunitaria indígena en la Amazonía peruana a partir de experiencias de comunidades aguajún durante la pandemia. Voy a abordar brevemente la metodología, el contexto de investigación y las estrategias de movilización comunitaria que identificamos. Esta investigación estuvo a cargo de las antropólogas Ruth Guiñez y Helen Palma,
quien les habla como asistente de investigación y trabajo de campo. Sandra Sajuput, que es un estudiante aguajún de nuestra universidad, estudiante de Administración en Salud, que tuvo un rol importante en el trabajo de campo y en la traducción e interpretación del aguajún. Y a Jimena Gutiérrez, la administradora del proyecto. Esta investigación forma parte de un proyecto en red entre 4 países que buscó tener y sostener un diálogo transatlántico entre las experiencias de estos países sobre las acciones comunitarias y la movilización social durante la pandemia para responder justamente a las problemáticas que se generaron en distintas comunidades y la posibilidad de que sean palancas o tengan una incidencia en la formulación de políticas públicas. En todos los casos se sostuvo o se buscó tener un enfoque no extractivista de la producción del conocimiento y sostener conscientemente un diálogo decolonial entre investigadores y comunidades. Y para ello, en el caso peruano, desde el inicio de la investigación se buscó delimitar los objetivos de esta investigación con las comunidades, con representantes de organizaciones indígenas del ámbito en el que trabajamos, que fue el Departamento de Amazonas. Para ello se realizó una visita exploratoria en noviembre del 2022, en los que se delimitó y se incorporaron dimensiones que eran importantes y para las comunidades, que eran de interés de trabajo para estas comunidades. Y entre julio y agosto de 2023 hicimos el trabajo de campo. Y luego en el 2024 sostuvimos un proceso de devolución, de validación y también de pensar de manera conjunta, además de la producción académica, los formatos, las formas en las que devolver los resultados de esta investigación para que sea útil para las comunidades con las que trabajamos. Y también hicimos, a pedido de los representantes de estas comunidades, reuniones con autoridades regionales y locales para posicionar justamente los temas que eran de interés para estas comunidades. Seguimos una metodología cualitativa, realizamos unas 45 entrevistas semiestructuradas y a profundidad con actores comunales, representantes de la sociedad civil y también funcionarios públicos. Y también realizamos actividades de acompañamiento, sobre todo huertas domésticas en los hogares y de estas comunidades y atenciones de salud itinerantes. El trabajo se llevó a cabo en el departamento de Amazonas, en la provincia de Bagua, en el distrito de Imasa y dentro de ese distrito en el ámbito de la microrred de salud Chiriaco. Y trabajamos con 3 comunidades que se encuentran alrededor del centro poblado Chiriaco, que fueron las comunidades de Nazaret, Huachapea y Xuxum. La pandemia en este sector, en este ámbito, la primera ola fue la más crítica. Los primeros casos empezaron a llegar en abril y hubo un contagio masivo, incluso en las comunidades, a pesar de que hubieron cierres de las comunidades para prevenir los contagios. A partir de abril aproximadamente se empieza a diseminar el COVID en toda la zona y nos mencionan que esta es la ola más crítica. La segunda o hasta la tercera ola ya no se sintió de una manera tan fuerte como la primera. Sin embargo, la respuesta del sistema de salud no se dio sino hasta finales de septiembre, porque el plan de intervención para atender a la Amazonía desde el Ministerio de Salud se aprueba hacia junio y el presupuesto se da en junio del 2020 y su implementación empieza a realizarse en esta zona a partir de septiembre con la contratación de personal para formar brigadas que se desplacen a las comunidades para comprar medicina, para comprar equipos de protección personal también para el personal de salud local. Se da ya cuando esta primera ola ya estaba decreciendo. Entonces, es en esta primera ola donde se desarrollan estas estrategias de respuesta a iniciativa de las propias comunidades. Una de las primeras respuestas o estrategias de movilización que identificamos en las comunidades, en las 3 comunidades con las que trabajamos, fue la reutilización de estrategias o prácticas que ya habían utilizado para enfrentar epidemias anteriores. La principal es el cierre de las comunidades y el control de los accesos para evitar el ingreso de personas externas a sus comunidades. Esta organización se da en las asambleas comunales, que es el principal órgano de toma de decisiones
en estas comunidades para ordenarse entre ellos y decidir quiénes las personas y la rotación de personas que iban a estar en estos controles. Y también hay participación de comuneros en el control oficial, este control policial y sanitario que había en la carretera principal que atraviesa este territorio. Particularmente en la comunidad de Huachapea, identificamos que ellos reactivan una brigada comunal que ya existía, que ya había sido capacitada justamente por la Dirección Regional de Salud de Amazonas para responder a emergencias. Había sido formada, estaba conformada por 50 comuneros y habían recibido estas capacitaciones ya en años anteriores a la pandemia. Esta se reactiva y congrega y suma a esta brigada a personas que tenían una actividad bastante regular dentro de una participación bastante activa dentro de la comunidad, que eran principalmente personas que tenían alguna formación en salud, no eran personas o personal de salud que trabajan en los puestos de salud, sino tenían alguna formación en enfermería, y adultos mayores con conocimiento sobre plantas medicinales, que esa fue la segunda estrategia que se utilizó y que fue de las más importantes también, el uso de plantas medicinales, la preparación de plantas medicinales y la revalorización de estos conocimientos que nos mencionaban, estos conocimientos ancestrales sobre la respuesta a determinados síntomas, ¿no? Y los adultos mayores, como la señora Eulalia Yampiás, que por ejemplo aparece en esta imagen, conocen el preparado adecuado para cada síntoma, síntomas respiratorios, para la fiebre, para dolores musculares, etc. Y se dieron dos maneras de preparación de estas plantas. De una manera colectiva, en el caso de la comunidad Huachapea, esta brigada que acabo de mencionar, los brigadistas logran congregar las plantas medicinales dentro de la casa comunal, recopilan estas plantas de los huertos medicinales de las familias, de los hogares, de la comunidad, y se prepara de manera colectiva los preparados. Es justamente el rol de las personas con el conocimiento de cómo hacer estos preparados fue crucial. En este caso se formaron estas ollas comunes de plantas medicinales, que así lo nombró Sandra Cajuput, nuestra estudiante de la Universidad Cayetano, para repartir estos preparados a los hogares en vasos descartables. O sea, la preparación era colectiva, pero luego cuando las personas ya empezaron a contagiarse y empezaron a detectarse casos de COVID en la comunidad, se repartía en vasos descartables a los hogares, respetando la distancia, pero se le llevaba a los hogares de las personas que presentaban ya los síntomas. Y luego está el caso de la comunidad Nazaret, donde primaron las preparaciones domésticas, ¿no? Las preparaciones dentro de cada hogar, igual con personas y adultos mayores que conocen de la preparación de estas plantas medicinales, y se circula las prácticas de manera por teléfono, por WhatsApp, las preparaciones que estaban funcionando y también cuáles no, para que se puedan seguir tratando y dando estos cuidados domésticos dentro de los hogares, también considerando que hubo una gran negativa en las tres comunidades en realidad para trasladar a los pacientes hacia los establecimientos de salud, y incluso menos, el rechazo era incluso mayor para ser trasladados a los hospitales de las ciudades cercanas. Entonces, por eso también los cuidados domésticos fueron fundamental en respuesta a esta primera ola. Y por último está una estrategia comunitaria de atención sanitaria. Esta sí fue liderada por un enfermero, un técnico en enfermería aguajún en la comunidad de Xuxún. Él es Ramiro Samat, quien se puede ver en la foto. Este técnico en enfermería que ve que al encontrarse solo en el puesto de salud de su comunidad, coordina con el APU, la autoridad comunal de ese entonces, para movilizar a los enfermeros que también estaban en Xuxún, técnicos en enfermería, y estudiantes de enfermería que habían retornado por la pandemia, por la cuarentena, a esta comunidad. Entonces los organiza para dividir la comunidad en sectores y asignar a una persona o un enfermero para monitorear a cada sector y vigilar que los pacientes cómo estaban evolucionando, orientar también, porque muchas familias compraron de manera particular medicina, iban hacia el centro poblado Chiriaco a comprar, digamos, el gasto de bolsillo de cada familia,
y los enfermeros orientaban un poco el consumo y la administración de estos medicamentos. Y también cuando se daba el uso de plantas medicinales, también vigilar y supervisar la evolución de los pacientes. Y bueno, a modo de conclusiones, la respuesta en la Amazonía y particularmente en Chiriaco se percibe por parte de las comunidades como una respuesta tardía y limitada por parte del sistema de salud que no atiende esta primera ola, que fue la más grave y en la que mayor número de contagios hubo. Entonces, en este contexto, las comunidades Aguajú movilizan a sus integrantes para responder a la pandemia con iniciativas propias. En primer lugar, se da el cierre de comunidades, que es la estrategia principal para evitar que el virus ingrese a sus territorios, que es una práctica que han utilizado para enfrentar diversas epidemias que han llegado a sus territorios desde las épocas de la colonia y en el último siglo también, en los avances de los colones que iban llegando hasta esos territorios. Se resalta también la capacidad organizativa de las 3 comunidades con las que trabajamos y también el aprovechamiento de estrategias colectivas previas, y se evidencia el rol clave del personal de salud indígena que atiende su propia comunidad, como es el último caso que menciono, para asumir además liderazgos de estrategias basadas en vínculos de parentesco y confianza. Este es un tema además que fue incorporado a la investigación luego de tener estas reuniones y diálogo con representantes de organizaciones indígenas que trabajan en esta zona, y también con actores de las comunidades con las que luego hicimos esta investigación. Ellos resaltan mucho el tema de la visibilización de la importancia de los trabajadores de salud indígena, y que fue además uno de los temas prioritarios al momento de hacer las reuniones de presentar los resultados con las autoridades de la red de salud de Bagua, con la microred de salud de Chiriaco, con la dirección de salud, la Dirección Regional de Salud de Amazonas, y que fue posicionar y visibilizar este tema también dentro de como de las estrategias para enfrentar situaciones de crisis no solo sanitarias, sino también de otro tipo en esta. Y con eso concluyo mi presentación. Muchas gracias. Esa es la página del proyecto y los resultados. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Lucero, por tu enriquecedora presentación, ¿no? Donde nos has comentado un poco más sobre esta movilización comunitaria indígena en la Amazonía peruana. Ahora en esos momentos queremos saber si alguno del público que está ahí tiene alguna pregunta hacia uno de los ponentes. Recuerden que los comentarios o las preguntas son por el chat de Zoom. Así que vamos a darle un tiempo para ver si alguno del público que está aquí presente en la sala tiene alguna pregunta para los ponentes. Muy bien. De parte de Cristian Camacho Campos, desde su experiencia, ¿qué cambios legislativos o institucionales considera urgentes para lograr un sistema penitenciario más equitativo? Para Lucía. Muchísimas gracias por la pregunta. A ver, creo que también creo que me voy antes de plantear como un sistema más equitativo actualmente, tenemos que pensar en cómo estamos propiciando un aumento cada vez mayor de la población penitenciaria sin que necesariamente esto tenga repercusiones en la disminución de la violencia y la criminalidad, ¿no? Entonces, creo que la manera como se está pensando actuar frente a la violencia, por ejemplo, o a la inseguridad ciudadana que se vive actualmente es solamente desde miradas de construir más cárceles y penas más restrictivas, ¿no? Lo que lleva, evidentemente, a que haya una sobrepoblación, ¿no? A que hayan menos recursos por interno, ¿no? Y a que hayan menos recursos humanos que puedan apoyar, por ejemplo, programas de resocialización. Entonces, para pensar en sistemas penitenciarios más equitativos, tenemos que pensar también la lógica en la cual estamos trabajando para enfrentar, cómo estamos pensando para trabajar la criminalidad y comenzar a pensar en sistemas más desde la prevención que desde la punición, ¿no?
Entonces, desde ahí plantearía. Muchas gracias. Muy bien. Otra pregunta más. ¿Qué políticas públicas proponen para lograr un acercamiento al gobierno comunidad indígena para resolver los problemas urgentes? A las personas que nos están realizando las preguntas, si podrían poner hacia quién va dirigido, hacia quién de los ponentes, se los agradecería mucho. Por favor. Sí, yo puedo responder la que acabas de mencionar. Sí, Problema. en este caso identificamos también, aparte de las estrategias comunitarias, un vínculo bastante fuerte entre el personal de salud, tanto indígena, pero también no indígena, que tiene muchos años de experiencia en la zona. También es conocido que llegan bastantes estudiantes a hacer sus serums y que se quedan solamente, bueno, el año o el tiempo que requiere este servicio o este trabajo, pero que hay una alta rotabilidad del personal. En cambio, cuando sí vimos médicos, enfermeras, obstetras que tenían muchísimos años de trabajo ya en los puestos de salud de estas comunidades o puestos de salud cercanos, sí hubo un vínculo y un acercamiento mucho mayor al sistema de salud en general a través de ellos, ¿no? Había una mayor confianza, un mayor acercamiento. También un poco me resonó lo que presentó José sobre la empatía con respecto del personal de salud con respecto a la atención de pacientes. Entonces, esa es una de las formas que también podrían, uy, se me va la pregunta, una de las formas en las que también podría acercarse desde el sistema de salud, que es digamos, la entrada que tuvimos en esta investigación hacia las comunidades, y también el reforzamiento de la formación del personal de salud indígena, porque vimos que eran esos jóvenes, hombres y mujeres que salían de sus comunidades a trabajar, a estudiar en las ciudades cercanas, en los institutos o en las universidades, y que luego retornan a trabajar en los establecimientos o en los puestos de salud de sus propias comunidades, las que logran tener también una aceptabilidad mayor y un relacionamiento y estos vínculos de confianza entre la comunidad y el sistema de salud público. Muy bien, Lucero. Aquí te realizaron otra pregunta más. De parte de José Corro, ¿existe un documento de sistematización de experiencias? Estamos a punto de mandar el artículo en el que se va a publicar los resultados los resultados que acabo de presentar, pero en la página sí tenemos un documento más de política que compartimos y socializamos con las autoridades regionales, y ahora comparto, si no por el chat, también el- la página donde se puede ver esto. Gracias, señorita Carla. No sé si puedo responder a la señor Cristian Camacho. ¿Me permite, por favor? Sí, sí, le hicieron una pregunta Sí, para usted. sí, efectivamente nosotros hemos socializado los resultados de nuestro trabajo de investigación relacionado a la cadena de valor y en la competitividad de las empresas de servicios automotrices en el Perú. Eh, Dentro de la cadena de valor estimados presentes tenemos pues tres grandes dimensiones. Tenemos actividades primarias, actividades de soporte y margen de precios. En relación a la inquietud de del señor Cristian, me refiero, ¿no? Y dentro de este trabajo de investigación, lo que se ha podido identificar los eslabones más críticos que demandan ser atendidas, pues definitivamente con una propuesta técnica está en función principalmente dentro de las actividades de soporte. Me refiero al tema de la innovación tecnológica, me refiero a en este caso, la innovación tecnológica podemos mostrar dentro de las actividades de apoyo, ¿no? Principalmente
¿no? Como un soporte principal para poder mejorar la capacidad instalada de las empresas que brindan servicios acá a nivel de nuestro país. En efecto, tanto como tecnologías, también recursos humanos calificados en el proceso de instalación, en el proceso de brindar servicios en autopartes en este sector, existen ciertas limitaciones en vista que hoy por hoy existe una tendencia de los ciudadanos de formar a sus hijos como ingenieros, licenciados, economistas y no más como técnicos. Entonces, en este sector existe ausencia de cuadros técnicos que puedan, ¿no? Fortalecer a esta cadena de valor. Infraestructura, pues yo he estudiado principalmente empresas de servicios, no las más emergentes, a las pequeñas. Infraestructura son totalmente inadecuadas, lo instalan en cualquier espacio, un predio que tenga una cobertura, ¿no? estructural y no más una estructura, un ambiente, pues un espacio adecuado para poder organizar todos los procesos de la prestación de servicios, en esto incluir fundamentalmente la organización administrativa, la zonificación, el tema de gestión ambiental es un descuido total. Por ejemplo, yo tuve la oportunidad de recabar datos de mis informantes acá en la provincia de Andahuaylas, así como en la ciudad de Abancay, en el distrito de Chalhuahuacho, que es una de las ciudades emergentes que está al pie de una inversión extranjera directa, existe un total descuido, ¿no? De los emprendedores en este sector económico. Entonces, para mí, entre los cuatro eslabones de la actividad de apoyo, el más crítico relacionado al tema de gestión ambiental es el tema de infraestructura, totalmente inadecuada y una capacidad tecnológica a medias, pero a pesar de ello, pues es el servicio más demandado, es el servicio más demandado y es el sector económico la menos atendida por el Estado, por el gobierno, es el sector económico que también no piensa asociarse, formar su clúster o conglomerado para poder recibir la asistencia técnica del Estado. Y asimismo, quiero terminar mi presentación, ¿no? Respondiendo a la inquietud del señor Cristian. Pues en el plan de desarrollo del gobierno regional, ¿no? Entre otros, me refiero a la ciudad, al departamento de Apurímac, no consideran dentro del desarrollo económico o eje de desarrollo económico este servicio de ¿no? automotriz. Más están enfocados los gobiernos a las actividades primarias, a la agricultura, a la ganadería, entre otras actividades primarias, pero menos por una actividad terciaria, así como de servicios automotriz. Pero este es el servicio o es la empresa que genera mayores oportunidades de empleo, mayores contribuciones o pagos de impuestos a la cuenta nacional para que estos recursos se puedan redistribuir a través de los tres niveles de gobierno. Entonces, en efecto, espero que esta inquietud o esta respuesta la haya podido satisfacer, ¿no? Al señor Cristian, ¿no? Dando a conocer, ¿no? Los puntos más críticos de estos eslabones. Definitivamente, la mejora de cada uno de los eslabones va a crear valor y este valor en una organización va a generar competitividad. Lo que esperamos es que las empresas de servicios, tanto de servicios turísticos, restaurantes, hoteles, sector automotriz, entre ellos, traten de identificar sus eslabones y gestionen correctamente los eslabones y pues cada eslabón, cuando se encuentre fortalecido, generará un valor en su organización y consecuentemente generará una competitividad. Y competitividad es sinónimo de rédito, es sinónimo de recursos, sinónimo de, ¿no? Pues de activos que en parte van a poder
cubrir las necesidades de los integrantes de estas organizaciones empresariales ¿no? Situadas como actividad económica terciaria. Muchas gracias, Carla. Muchas gracias, muy bien. Y también ya para cerrar esta ronda de preguntas, vamos a dar a conocer otra. ¿Qué políticas públicas pueden implementarse para fortalecer el diálogo y la colaboración entre el gobierno y las comunidades indígenas con el fin de atender de manera efectiva sus necesidades y resolver los problemas más urgentes que enfrentan? Esta pregunta va para Lucía. No, creo que va para Lucero. Sí. Ah, Sí. perdón, para... Sí. Sí, una de las estrategias o políticas que también nos dieron a conocer tanto desde el sector salud como de las comunidades que se había implementado, eso sí, un poco antes de la pandemia, eran los diálogos interculturales en salud. Es una metodología que ya existe, hay un documento técnico que la guía, que justamente es establecer estos espacios de diálogo entre en este caso, iniciativa del personal, podía ser iniciativa del personal de salud, pero planteando las inquietudes y temas y necesidades que las comunidades querían resolver y querían que se atienda. En Chiriaco en particular, en esta, por ejemplo, microred de salud se había salido como un tema desde las comunidades que era urgente tratar el tema de los altos índices de VIH y de embarazos adolescentes, por ejemplo. Entonces, era un tema que surge de las comunidades en estos diálogos que en parte habían sido iniciativa también de la red de salud de Bagua, de la microred de salud, pero financiados con la cooperación internacional, con la Organización Panamericana de la Salud, que sí también tuvieron, por ejemplo, un efecto en mejorar o aumentar la vacunación. También fue otra de las problemáticas que se identifican de manera conjunta entre ambas, entre las comunidades con las autoridades de salud, y que sí tuvo se disiparon, digamos, las preocupaciones sobre la seguridad que se tenían sobre las vacunas, y que esto podría también ser muy útil post pandemia, porque sí también vimos que el tema de la vacunación, no solo por las fake news que circulaban en redes sociales, sino también por una relación un poco conflictiva que se tiene entre estas comunidades Aguajún con el Estado, un tema histórico de desconfianza hacia el Estado, que a través de estos, por ejemplo, estos diálogos interculturales podría ser una forma em, de un diálogo más horizontal, porque la metodología justamente sostiene que tiene que ser un diálogo horizontal en el que ambas partes haya una relación, un vínculo de confianza para identificar las problemáticas y buscar las soluciones de manera conjunta. Espero haber respondido a la pregunta. Gracias. Muchas gracias, Lucero. Agradecer a todas las personas que nos han venido reiterando estas preguntas, hasta nuestros ponentes. Bueno, estamos llegando pues al cierre de nuestra mesa de investigadores Ciencias Sociales 5. Agradecemos profundamente a nuestros ponentes por compartir sus valiosos aportes, así como a todos los asistentes por acompañarnos y también contribuir con sus comentarios y preguntas. De parte de la Red Peruana de Universidades, reiteramos nuestro reconocimiento al compromiso de cada investigador e investigadora con el desarrollo del conocimiento científico y social en nuestro país. Muchísimas gracias por haber estado en esta ponencia y pues nada más que decir que tengan muy buenas tardes. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias. Muchas